eres el que nos has hecho estrechar, Señor, nuestra amistad y nuestro amor en Cristo, Señor. Gracias por tu siervo, oramos por su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras, por el ministerio que le has dado. Guárdale en el camino, Señor. Es un hombre, Señor, que constantemente está en la región y a veces más lejos de la región predicando tu palabra. Guarda su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Y por la tarde, Señor, al salir de este lugar, llévale con bien, Señor, a la ciudad de Mazatenango, donde él tiene un compromiso, Señor, de seguir pregonando tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermano Diego. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, dice la Escritura, sino a tu nombre da gloria. Que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes en esta mañana en que tenemos el gozo y la bendición de poder estar aquí reunidos en este salón donde se reúne la Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo. Dios bendiga a mi hermano pastor, a su esposa, a sus hijos, a toda su familia. Dios los bendiga a ustedes que forman parte de esta congregación, donde he sentido la presencia gloriosa del Espíritu Santo esta mañana. He sentido gozo, he sentido paz, con mayor fuerza de la que siempre siento en mi vida, en mi alma. Y creo que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, está aquí con ustedes. Se respira un ambiente de refrigerio, de frescura, de santidad. Yo creo que el Señor se va a manifestar de una manera gloriosa en esta iglesia, porque creo que se están dando las condiciones para que así sea, y condiciones que están en la palabra de Dios, condiciones como por ejemplo santidad, condiciones como por ejemplo fe, condiciones como por ejemplo el hacer la voluntad de Dios, el buscar agradar al Señor siempre cumpliendo lo que la Escritura dice. Así que esperamos del Señor para esta iglesia muchas bendiciones, esperamos derramamiento del Espíritu Santo, esperamos una manifestación gloriosa del Santo Espíritu de Dios, repartiendo dones, haciendo milagros, haciendo prodigios y maravillas en la vida de cada uno de ustedes. Agradezco al hermano pastor la invitación que me ha hecho. Gracias, hermano Diego, por su aprecio, por su cariño para mi persona, sobre todo para el ministerio que Dios me ha encomendado. Y realmente pues es una bendición, es un gozo el poder compartir la palabra de Dios, pero también asumo la responsabilidad que conlleva el hecho de predicar y enseñar, porque la Escritura dice: tú que predicas, predícate a ti mismo; tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Así que con esa responsabilidad, pero con esa gratitud y con esa humildad, pues me presento ante ustedes en esta mañana. Mi nombre es Alfonso Cortés, como ya lo dijo mi hermano Diego, pero lo hago porque estoy también viendo que hay rostros nuevos aquí y eso me alegra mucho. Eso dice del crecimiento y del desarrollo que esta obra, que esta congregación está teniendo. Y cuando miro a niños como los que pasaron hace un momento, me hace recordar un poco mis inicios dentro del Evangelio de Jesucristo, porque yo acepté a Cristo a los 11 años. Yo soy el resultado, soy el producto de las clases de niños en la escuela dominical. Y bueno, desde ese tiempo para acá, pues yo creí en Cristo Jesús. Si bien es cierto, había escuchado de la palabra de Dios un poco más antes, porque a mis 7 años mi difunta abuelita me llevó por primera vez a un templo evangélico, a un culto, y luego pues ya comencé yo a oír algunos mensajes, algunas enseñanzas que no olvido todavía, que están todavía muy frescos en mi memoria, en mi mente, en mi cerebro, que me han servido para el desarrollo de mi
vida cristiana evangélica y que me han servido también para el desarrollo de mi vida ministerial. Así que me gozo mucho. Yo siempre animo a los hermanos, sobre todo a los consiervos, a los hermanos pastores, a que no dejemos de hacer esto, porque en muchas congregaciones ya no se hace. Se le ha restado importancia a la clase para los niños, y eso pues incluso va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra del Señor, que la Biblia dice: dejad que los niños vengan a mí, y no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Porque hay que reconocer, tenemos que ser sinceros, que muchas veces los papás en su casa ni siquiera le leen un versículo a los niños, no comparten la lectura de la palabra de Dios, mucho menos el estudio de la palabra con los niños, con su familia. Y entonces el traerlos al culto dominical y enviarlos a recibir una clase, eso es una gran bendición para la vida de ellos y también para ustedes, porque sembrando la palabra en el corazón de los niños nos vamos a beneficiar nosotros, porque los niños aprenden a temer a Dios y en el temor de Dios a honrar a sus padres, a obedecer a los padres, porque aprenden que obedecer a los padres es justo. Pero bueno, no fui invitado para hablar precisamente de esto, solo quería contarles que yo soy el producto entonces de una clase dominical de niños, y por eso pues animo a que se sigan haciendo y que se le dé un énfasis de acuerdo a la palabra de Dios, que es el que debe tener y es el que se debe seguir. Platicando con nuestro hermano Diego, para ir entrando ya en materia, hablábamos acerca de la oración, y él me contó que están desde hace unos días atrás viendo a la luz de las Sagradas Escrituras este tema que es tan importante, pero que en muchos casos se olvida, excepto cuando hay penas, cuando hay preocupaciones, cuando hay enfermedades, cuando hay necesidades que se ven como muy difíciles de superar, y entonces nos acordamos de esta bendición llamada oración, y entonces oramos a Dios. Pero nos pasa a veces, como dice el libro de Esdras y el libro de Nehemías, lo que les pasó al pueblo de Israel, que cuando estaban en necesidad clamaban a Dios, y una vez superada esa necesidad, olvidada la oración, olvidado el clamor, olvidado el Señor. Y en realidad esto es triste, es lamentable, es preocupante para nosotros los pastores, porque la oración tiene implícito un hecho que es muy trascendental, que es relevante, que es sumamente importante, porque la oración, como decía nuestro hermano Cristian al hablar acerca de esos 4 aspectos que se observan a la hora de ofrendar, también la oración tiene implícitos algunos aspectos que muchas veces no se conocen. Pero por ejemplo, con la oración demostramos cuánto le creemos a Dios y cuánto dependemos de Él. Cuánto le creemos a Dios y cuánto dependemos de Él se manifiestan en la medida en que nosotros nos sometamos y nos consagremos al Señor en oración. En una ocasión le preguntaron a Spurgeon y le dijeron: ¿qué es más importante, la lectura bíblica o la oración? Yo creo que algunos de ustedes saben qué respondió él. Y él respondió: bueno, ¿qué es más importante, la inhalación o la exhalación? Cuando uno inhala, está jalando aire, está llevando aire a sus pulmones y de los pulmones a todo el organismo, y luego se exhala, es decir, se saca el aire que ya no sirve, porque cuando uno jala aire, el cuerpo aprovecha el oxígeno, y lo que no sirve, que es anhidrido carbónico, si no recuerdo mal, pues eso hasta veneno es, entonces se expulsa. Pero yo siempre he dicho que la inhalación tiene mucho que ver con lo que uno lee en la palabra de Dios, lo que usted inhala de la palabra, lo que usted absorbe de la palabra, le va a servir mucho al momento de orar. ¿Y por qué le digo que le va a servir mucho al momento de orar? Porque como dice la Escritura, ¿cómo hemos de pedir? No sabemos. Y bueno, el Espíritu Santo nos ayuda porque intercede con nosotros con gemidos indecibles. Algunos creen que es el Espíritu Santo, otros creen que es nuestro mismo Espíritu. Bueno, eso dejémoselo a los académicos, a los estudiosos de esas cosas. Yo lo que sé es que si he aprendido a orar,
se lo debo a Dios, se lo debo al Espíritu Santo, se lo debo a las Sagradas Escrituras. Porque muchas veces en nosotros se cumple lo que decía el apóstol Santiago: pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Porque pedís mal. ¿Y cómo así? ¿Cómo es que pedimos mal? Bueno, el mismo apóstol dice: porque pedís para gastar en vuestros deleites. O sea, muchas veces nosotros pedimos solo para nuestras necesidades materiales, para nuestras necesidades físicas, para nuestras necesidades tal vez psicológicas, si acaso, pero olvidamos un aspecto que es el esencial, el aspecto espiritual. Y por eso que muchas veces solo decimos: Señor, bendice nuestro trabajo, bendice nuestro negocio, bendice el ejercicio de nuestra profesión. Señor, bendícenos en este viaje que vamos a emprender. Protégenos, guárdanos, líbranos, cuídanos, defiéndenos. Y olvidamos que en la palabra hay, miren, un sinfín de peticiones que nosotros deberíamos de hacerle al Señor. Peticiones como por ejemplo la que encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el verso 133. Y ahí el salmista dice, los que tienen ahí la facilidad de accesar a través de la tecnología a una Biblia, véanlo, desengáñese usted con sus propios ojos, véanlo por usted misma, por usted mismo, y dése cuenta las peticiones que nosotros deberíamos de hacerle al Señor. ¿Cómo dice el Salmo 119, su versículo 133? Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Para qué? Que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hay otro pasaje ahí mismo en el libro de los Salmos, esto es a manera de introducción, donde dice: enséñame el camino por el que debo andar. ¿Cuántos de ustedes le han hecho esas peticiones al Señor? ¿Cuántos de ustedes se han fijado que en las Sagradas Escrituras hay 1.000.000 de peticiones? Lo digo de una manera exagerada, solo para que nos demos cuenta de que en la Biblia hay un sinfín de cosas que debemos de pedirle al Señor y que no tienen que ver con prosperidad material, con prosperidad económica de manera directa. Sin embargo, constituyen el fundamento de esa prosperidad que en el fondo de nuestro corazón todos quisiéramos tener. Esta mañana, con el propósito de contribuir al crecimiento y el desarrollo de su vida espiritual y específicamente de su vida devocional, de su vida de oración, quiero compartir con ustedes una enseñanza que tiene gran relación con la oración, pero que se centra específicamente en la petición, porque cada vez que oramos, pues exaltamos a Dios, alabamos al Señor, agradecemos a Dios, pero también pedimos. Y muchas veces pedimos más de lo que agradecemos, o pedimos más de lo que alabamos y exaltemos de lo que alabamos y exaltamos a Dios. Pero cuando uno lee la Biblia y uno la estudia con un poquito de diligencia, uno encuentra, por ejemplo, que en las oraciones de Esdras, que encontramos en el libro de Esdras capítulo 9, en Nehemías capítulo 9 también, en Daniel, por cierto, capítulo 9 también, y leemos, por ejemplo, la oración apostólica de Hechos capítulo 4, encontramos que todas las oraciones, o que estas oraciones tienen en común una cosa, que comienzan exaltando a Dios, que comienzan alabando a Dios, que comienzan adorando de esa manera a Dios, y después pues ya se desarrolla un pliego de peticiones. Por eso es que hay tanto material en la Biblia, hay tanta información acerca de la oración, que podríamos hablar de la oración desde la perspectiva del Antiguo Testamento, podríamos hablar desde la perspectiva del Nuevo Testamento, podríamos ver en el Antiguo Testamento oraciones como la de Elías, oraciones como la de Esdras, oraciones como la de Daniel, que tienen relación con confesión, que tienen relación con intercesión. Podríamos hablar un sinfín de cosas acerca de la oración. Yo creo que solo con el tema de la oración tenemos para estudiar por lo menos unos 3 o hasta 6 meses, porque es tan amplio el tema, es tan profundo, que incluso se han escrito muchos libros, algunos un poquito gruesos, otros un poquito más delgados, pero se han dicho tantas cosas. Y sin embargo,
creo yo que el propósito no es llenar de información nuestra mente, sino más bien llevar este conocimiento poco o mediano o vasto que tengamos de la oración, llevarlo a la práctica. Que nuestra praxis, y más bien nuestra ortopraxis, sea una práctica que se apegue a la palabra de Dios, y que en segundo lugar sea una práctica constante, porque la oración debe ser de todos los días. Por eso encontramos en la Biblia versículos como lo que San Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses en su primera epístola, capítulo 5, versículo 18, si no recuerdo mal, cuando dice orar sin cesar. O el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, que por cierto San Lucas es conocido dentro del ámbito teológico como el Evangelio de la oración, porque es el Evangelio que nos muestra a Jesús orando toda la noche. Y entonces allí en San Lucas capítulo 18 se nos dice que Jesús les enseñó una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que la oración no debe ser esporádica, la oración no debe ser eventual, la oración debe ser también un pan nuestro de todos los días. Y siguiendo esa línea de pensamiento, nos vamos a San Lucas capítulo 11, en su versículo 1, donde encontramos una petición. Esta es una petición que que los discípulos le hacen a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que la vean ustedes. San Lucas capítulo 11, en su versículo 1, ¿qué dice? Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Si hay alguna petición, y por ahí arrancamos ya, si hay alguna petición que nosotros debemos de hacerle a Dios, es: enséñanos a orar. ¿Cómo vamos de orar? Muchas veces no sabemos. En algunos casos, o por decir en muchos casos, la mayoría pues aprendimos a rezar, solo a repetir, y eso encaja dentro de las vanas repeticiones o dentro de alguna otra forma de dirigirnos a Dios. Y aprendimos entonces a rezar, ahí nada más. O si acaso escuchamos alguna otra oración, fue en la mesa, en el momento de gracias por los alimentos, o tal vez antes de irnos a acostar, ¿no? Que se hace famosa ahí la oración del salmista cuando dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bueno, los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Hay gente que piensa que las oraciones no deben ser muy largas, no deben ser extensas, que deben ser lo más corto posible, pero que deben ser muy concretas, muy concisas, muy específicas. Y la gente que piensa de esa manera, pues en parte tiene razón. Pero cuando uno lee la Biblia encuentra oraciones como la de Apocalipsis capítulo 22, donde Juan dice: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Una oración muy corta. ¿En cuántos segundos podemos decir nosotros: ven, Señor Jesús? Pero cuando nos vamos a San Juan capítulo 17, encontramos que Jesús hace una oración más extensa. Cuando nos vamos a Daniel capítulo 9, cuando nos vamos a Esdras y a Nehemías capítulo 9, encontramos oraciones más extensas. Entonces tenemos que aprender que dependiendo de la situación, de las circunstancias y el momento, así va a ser también el tiempo de oración que dediquemos. Podríamos hablar también acerca de los lugares en los que tenemos que orar. Yo creo que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el lugar más adecuado, más idóneo y más apropiado para orar es el templo, la casa de oración o el lugar donde nos congregamos para orar al Señor. Pero también podemos orar en casa, también podemos orar en el vehículo. Bueno, eso tiene su relatividad. Hay quienes dicen: bueno, ¿cómo oramos? ¿Oramos de rodillas? ¿Oramos parados? Bueno, uno lee la Biblia y encuentra que hay oraciones que se hicieron hasta acostados. Ezequías, por ejemplo. Encontramos que hay oraciones que se hicieron en el mar, navegando en el barco, San Pablo, por ejemplo. Encontramos oraciones que se hicieron en el camino, encontramos oraciones que se hicieron en el monte, en las montañas.
Entonces las formas y maneras de orar también pueden variar dependiendo de las circunstancias, de la situación, también pueden variar dependiendo de la devoción y del grado de fe o el nivel de fe que uno haya alcanzado, el conocimiento de la palabra de Dios, la reverencia que uno le pueda tener al Señor. Hay mucha gente que ora de rodillas reconociendo que está ante el Dios Todopoderoso, ante el soberano Rey de Reyes. Hay gente que a veces quiere arrodillarse pero no puede, tiene problemas en sus articulaciones, en fin. Pero esta mañana yo quiero que nos centremos en los requisitos, por ponerle un título nada más a esta enseñanza, los requisitos de la oración o las reglas de la petición. A la luz de las Sagradas Escrituras, por lo menos hay 6 requisitos que toda petición, al momento de orar, al momento de pedir, hay 6 requisitos que deben cumplirse, a fin de que tengamos una oración más efectiva, a fin de que tengamos una respuesta, si se quiere decir, más inmediata, aunque Dios es soberano y Dios le va a responder a usted cuando Él quiera, no cuando nosotros querramos. Por supuesto, hay ocasiones, en la Biblia está, que se clamó en el mismo momento y en ese instante sucedió la respuesta del Señor. Pero también hay pasajes en los que uno puede ver que la gente clamó y clamó y clamó y pasó mucho tiempo para que el Señor le respondiera. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo tengo un testimonio acerca de una petición que yo le tuve que hacer por 25 años y a los 25 años el Señor me la respondió. Así que los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y esta mañana, con el fin de contribuir, como dije hace un momento, a su vida devocional y a su vida de oración, para que usted tenga una oración más constante y que usted practique ese hábito, que es un muy buen hábito, que practique usted esa disciplina, porque también es visto como una disciplina. Pues vamos a tratar de darle estos 6 requisitos. Requisito número 1: toda oración debe hacerse siempre en el nombre de Cristo Jesús. Requisito número 2: toda oración debe hacerse con fe. Requisito número 3: toda oración debe ser clara, concisa, concreta y específica. Requisito número 4: toda oración debe hacerse con fundamento en la palabra de Dios. Requisito número 5: toda petición usted debe hacerla de conformidad con las Sagradas Escrituras. Y requisito número 6: toda petición debe ser insistente. Así que comencemos, vayamos a ver lo que dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estos 2 versículos de San Juan capítulo 14 nos muestran lo que acabo de decirle, que se convierte en un requisito al momento de la petición, al momento de la oración. La oración y la petición debe hacerse en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué en el nombre de Cristo Jesús? Bueno, rigiéndonos por la palabra de Dios, basándonos, fundamentándonos en las Sagradas Escrituras, es que, en primer lugar, el que murió en la cruz de Calvario para perdonar nuestros pecados y para convertirnos, habiendo perdonado nuestros pecados, en hijos de Dios, es Cristo Jesús, no es nadie más. No es Mahoma, no es la de Krishna, no es la G de White, no es ni siquiera la bienaventurada María, no es San Pedro, no es San Pablo, no es ninguno de los santos, es Jesucristo. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, tenemos que orar al Padre. Y por eso afirmamos y enseñamos que la oración
Y específicamente la petición siempre debe hacerse en el nombre de Jesucristo. Siguiendo la guía del texto bíblico, podemos darnos cuenta que ahí mismo en San Juan capítulo 14, en su versículo 26, la Escritura dice, hablando de la venida del Espíritu Santo, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, dice San Juan 14, 26. ¿Alguien quiere leerlo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, hablando de la venida del Espíritu Santo, hablando de la promesa que Cristo le está haciendo a sus discípulos de que Él tenía que irse, pero no los dejaría solos, no los dejaría huérfanos, sino que enviaría otro Consolador. Entonces Jesucristo dice, ¿a quién el Padre enviará en nombre de quién? Del Padre. ¿Quién es el que está hablando ahí? Jesús. Bueno, entonces cuando Él dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, se está refiriendo a Él mismo. O sea, en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que una de las peticiones también, dentro de las muchas que hay que hacerle al Padre, es pedir siempre que el Espíritu Santo descienda sobre su iglesia, que descienda sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Pero es en el nombre de Jesucristo, no es en el nombre de nadie más, de nadie más. Y aquí la palabra creo que es bien clara, es bien específica y es muy contundente. Enviará en mi nombre, no dice en el nombre de mi mamá. Jesús no está diciendo en el nombre de su mamá, no está diciendo en el nombre de Jacob o de José o alguno de sus hermanos, no está diciendo en el nombre de Moisés, lo está diciendo en mi nombre. Pero no es solamente la enseñanza de Cristo. Cuando nos vamos a Hechos capítulo 4, vayamos a Hechos capítulo 4, para que manejemos un poquito las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 4, en su versículo 30. Hechos 4:30. Mientras extiendes tu mano, por cierto, esta es la oración apostólica, y la petición que están haciendo es esta: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de quién? Jesús. De tu santo Hijo Jesús. Entonces está claro, lo enseñó Cristo, lo predicó Cristo, se lo compartió a sus discípulos. Los discípulos ahora hechos apóstoles, ahora ellos siguen esa enseñanza, esa práctica correcta de hacer las cosas como se tienen que hacer. Y ellos están pidiendo al Padre, como dice ahí del versículo 24 en adelante, están pidiéndole al Padre que extienda sus manos extienda su mano para que sean hechos sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno ve que este panorama se hace más claro, porque ahí los profetas oran y dicen que piden lo que están pidiendo, no creyendo, no confiando en su propia justicia, sino en la justicia de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Entonces, el requisito número 1 es, cuando usted ore, cuando usted pida, hágalo siempre en el nombre de Jesucristo. Requisito número 2, con fe. Muy bien, vayámonos a la epístola universal del apóstol Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, hablando siempre de pedir, de orar y pedir, versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, otra cosa que deberíamos de pedirle mucho a Dios, ¿a quién hay que pedir? Pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿Y cómo da Dios? ¿Cómo es Dios para dar? Abundante. ¿Es mezquino? ¿Es algo agarrado Dios? ¿Es algo tacaño el Señor? El cual da a todos abundantemente. Y no es como nosotros, ¿va?
¿te acordás que me pediste tal cosa y yo te la di? Y mira cómo te estás portando. Y mira la forma en que me estás pagando. Y mira la forma en que estás agradeciendo. Uno siempre tiene esos reproches a veces para los hijos o a veces para algún amigo, en fin. Pero Dios dice que darás cosas abundantemente, en este caso, la sabiduría abundante, sin reproche, y le será dada. Pero ¿qué dice el verso 6? Pero pida con fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a quién, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí me quiero detener un poquito, porque muchas veces uno dice, es que yo estoy pidiéndole a Dios. Bueno, ni siquiera dicen que le estoy pidiendo a Dios. Es que yo pienso pedirle a Dios, pero se me ha cruzado por la mente, dicen algunos. Otros dicen, se me ha clavado en la mente. Dicen, que saber si Dios quiere. Es más, dicen algunos, no sé si quiere y no sé si puede. Ya es una blasfemia. Dudan, en primer lugar, dudan de la buena voluntad de Dios. Dudan del amor, de la misericordia y dudan del poder de Dios. Entonces, yo a veces me pregunto, cuando escucho a la gente así, a veces he tenido que sentarme con un poquito de mansedumbre, un poquito de paciencia y a veces un poquito de enojo, decirle a la gente, mire, ¿usted en qué Dios cree? ¿Por qué? Porque usted dice que está pensando pedirle a Dios, pero también está dudando cuando dice, a saber si querrá darme el Señor lo que le voy a pedir, o a saber si podrá hacerme ese milagro del Señor. Entonces, esa duda hay que sacarla de nuestra mente, hay que sacarla de nuestros pensamientos, hay que sacarla de nuestro corazón, porque esa duda anula la petición cualquiera que sea que usted le vaya a hacer al Señor. Si usted duda, usted no va a recibir, porque la Escritura así lo dice. Lo dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el verso 7 dice, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y miren, aquí es donde ya comenzamos entonces a ver la necesidad de leer la Biblia, de conocer la palabra de Dios, porque a veces, ¿en dónde se origina esa duda? Es que yo no soy nada bueno, es que yo he sido tan pecador, he sido tan pícaro, tan mañoso, estoy tan lleno de imperfecciones, tengo tantos errores, me equivoco tanto, tengo un carácter tan pura lata, tan desgraciado, que yo creo que ni Dios me quiere. Así que yo creo que no tengo el derecho de pedirle a Dios. Y entonces es ahí donde la palabra cobra importancia, porque la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es la que le va a dar ese sustento a nuestra oración, a nuestras peticiones, porque entonces vamos, y aquí mismo en Santiago, leemos lo que dice en el capítulo 5, me gusta este pasaje, en el verso 17, Santiago 5, 17, dice Elías, bueno, si alguien, alguna hermana, algún hermano quiere leer, por favor, participe. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Me gusta este versículo y me gusta esta palabra que dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. ¿Y qué pasó? Oró para que no lloviera. ¿Y siguió lloviendo o dejó llover? Dejó llover por 3 años. Pero Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. En esto también hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces la mente carnal, bueno, eso quiere decir que Elías era algo mañoso, que Elías también tenía sus pasiones por ahí, que de plano se desordenaba un poco Elías. No, tampoco es así. Esto está hablando un poco del carácter de Elías. ¿Saben ustedes que cuando uno va al Antiguo Testamento y uno se va al primer libro de Reyes, el capítulo 17, si no recuerdo mal,
que es donde ora Elías y desciende fuego del cielo y se consume aquel holocausto, incluyendo los cántaros de agua que habían echado ahí, la poca agua que quedaba. Y después mata a los profetas, a los 450 profetas de Baal y de Acera, los decapita, los degolla. Y bueno, y después ora para que llueva, porque no solo oró para que no lloviera, sino después oró para que lloviera. Se dejó venir un gran chubasco, pero después de toda esa gloria de Dios que se manifestó en el Monte Carmelo, y después de toda esa manifestación del poder de Dios, sucede que a Elías le van a decir: cuídate, porque ya Jezabel dijo que te va a matar. ¿Y qué hace Elías? Sale patas para que te quiero, y se va y se esconde. O sea, en eso consiste la palabra cuando dice que era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. También tenía sus temores, también se asustaba, también se atemorizaba, y lo peor es que sale huyendo de una mujer. Ahí, en nuestra experiencia ministerial hemos visto de casos de hermanos que, miren, en la calle no le tienen miedo a nadie, pero en su casa le tiemblan los pantalones cuando está con la esposa. Entonces, ese problema de carácter era el que tenía Elías. Y muchas veces nosotros también tenemos problemas así, tenemos problemas de carácter, que nos sulfuramos tan fácilmente, que a veces perdemos los estribos, nos dejamos sacar de quicio con mucha facilidad, nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestro temperamento, a veces no regenerado todavía. Pero aún así, si usted tiene fe y ora fervientemente a Dios, como lo hizo Elías, sepa usted que usted va a recibir una respuesta de Dios. Por supuesto, trate de corregir su carácter, trate de someterse a Dios, y que Dios regenere su temperamento flemático, colérico, sanguíneo, melancólico, depresivo que usted tiene, porque eso le hace mucho daño a usted y a los que lo rodean, y mucho más allá de los que lo rodean. El punto aquí es que la petición debe hacerse con fe. Usted tiene que pedirle a Dios con fe, no dude de Dios. ¿Qué cosa imposible para Dios? San Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. O lo que dice San Marcos capítulo 9 versículo 23: si puedes creer, al que cree todo le es posible. A veces nos cuesta creer, pero tenemos que creer. Tenemos que creer. O sea, hay circunstancias, hay situaciones en las que no tenemos opción, no tenemos otra alternativa. ¿Creemos o creemos? Como la situación del pueblo de Israel entre el Mar Rojo y los ejércitos del faraón. ¿Qué les quedaba a ellos? Meterse al mar o rendirse nuevamente, entregarse nuevamente al faraón. Afortunadamente estaba Moisés y él sabía lo que tenía que hacer, y Dios se lo dice: ¿qué clamas a mí? Tú sabes lo que tienes que hacer. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que, miren hermanos, somos tan duros a veces de corazón que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer, por indisciplinados, por desordenados, por haraganes, porque nos puede más el sueño que el deseo o el conocimiento o la voluntad de orar. Porque yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me ha pasado. A mí muchas veces me despierto a la 1, 2 de la mañana y es que comí mucho, es que las penas, las preocupaciones. Bueno, si hay penas y hay preocupaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si me desperté a esa hora, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya no pude dormir, ¿qué debería de hacer? Levantarme a orar. Miren, les voy a decir una cosa: levántese usted a orar y va a ver que a los 10 o 15 minutos ya va a sentir sueño. Así es el ser humano, así es la naturaleza carnal, así somos nosotros. Y por eso es que la oración debe ser algo habitual, debe convertirse en una disciplina. O sea, ya me acostumbré a orar a las 4 de la mañana, por seguro tenga usted que a las 4 voy a estar despertando. Entonces, y hay versículos que respaldan eso. Parece que está en, vayamos a ver un poquito más allá del tema, no vamos a salir por un milímetro, pero vayamos
vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 26. Ojalá ya esté recordando bien, si no, me jalan las orejas. Isaías capítulo 26, versículo 9. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, ¿qué voy a hacer? Madrugaré a buscar. Los momentos de la oración, ¿verdad? Los momentos indicados para la oración. Miren, orar en la madrugada, orar de la medianoche para cuando sale el sol, son momentos de mucha frescura, de mucha lucidez, de mucha tranquilidad, de mucha paz, como para tener esos momentos de comunión íntima con Dios, en los que uno puede orarle al Señor con entera libertad, con esas ventajas que no se tienen durante el día. Usted quiere orar en el día, usted oye los bocinazos de los carros que en la ciudad, o usted oye los gritos de los niños, o usted oye un montón de cosas que lo pueden distraer, mientras que en la madrugada hay una tranquilidad, hay un silencio que le permite a usted, que contribuye con usted a tener un momento de comunión íntima con el Señor. Pero bueno, esa es parte de la fe que se tiene que ir desarrollando. Entonces, el segundo requisito de la petición es orar con fe. Con fe, no duda. ¿Y qué es la fe? Después la fe, la definición bíblica, la mejor definición que usted puede encontrar, pues se la pueden definir de muchas maneras, pero la mejor definición está en la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Después la fe, la certeza. Certeza. Yo creo que los que son abogados saben mucho de lo que significa en toda su amplitud y con mucha profundidad lo que significa la palabra certeza. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que le falta a nuestros futbolistas aquí en Guatemala, que no tienen convicción para jugar. Ya solo juegan porque interesan visto. Pero bueno, usted debe tener certeza y debe tener convicción. Lo invito a que usted investigue un poquito sobre certeza y convicción. No se lo puedo enseñar aquí todo, pero dentro de la esencia, la sustancia de la definición de fe, tenemos certeza y tenemos convicción. Así que hay que pedir con fe. ¿Cuál fue el tercer requisito que les dije? Clara, concisa y concreta. Vayamos a San Marcos capítulo 10 entonces y veamos a Bartimeo, que está clamándole al Señor ahí, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque está ciego, no puede ver y él quiere ver. Y en San Marcos capítulo 10, su versículo 51, este es un pasaje que comienza del verso 46, pero para ser puntuales, vayamos y precisos, vayamos a San Marcos 10, 51. Dice: respondiendo Jesús le dijo, oiga esta pregunta que el Señor Jesús le hace al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Señor, yo quiero ojos azules. Señor, yo quiero pestañas volteadas. No, para pestañas volteadas, usted pide a su esposa ahí ¿cómo se llama ese chunchecito que utilizan las mujeres para voltearse las pestañas? O para ojos azules, ahí, lentes de contacto. Ahí. ¿Cuál es la respuesta de Bartimeo? Recobre la vista. ¿Sabía Bartimeo lo que quería? Sí. ¿Y qué quería? Recobrar la vista. Eso hace suponer a muchos que tampoco me interesa a mí saber si fue así o no. A mí lo que me interesa aquí, lo que yo tomo de esta palabra, que me alimenta, que me fortalece y que contribuye a mi crecimiento y mi desarrollo, es que Bartimeo sabía lo que quería. Uno dice, si sabía, si pidió recobrar la vista, quiere decir que él tal vez en un tiempo, en su niñez o en su juventud, pudo ver, pero después perdió la vista. Eso a mí no me importa. Eso dejémoselo a los que quieran especular o a los que quieran ahí hacer investigaciones que realmente no le encuentro mayor beneficio. Lo que yo veo aquí, y es lo que sí me edifica, es que Bartimeo sabía lo que quería. Y ese es el punto. ¿Usted sabe lo que quiere, hermano? ¿Y sabe lo que necesita? ¿O
¿O solo sabe lo que quiere? Porque entre saber lo que se quiere y saber lo que se necesita, ¿hay diferencia o no hay? ¿Hay diferencia? Hay una gran diferencia. Por supuesto, hay una diferencia como de aquí al otro lado del mundo. Hay mucha gente que quiere cualquier cosa. Miraron un carro, un Mustang del año, de 8 cilindros y con 300 caballos de fuerza, y quieren andar en la calle rechinando llantas, sacándole humo. ¿Quieren? ¿Qué quieren? Placer, eso es lo que quieren. Chilerear, presumir. Bueno, Dios quiere fomentar eso en nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Eso ya es muy diferente. Entonces, la petición debe ser muy clara, debe ser concreta, debe ser concisa, debe ser específica. ¿Qué quiere? Recobrar la vista. Ah, bueno, hecho. Tu fe te ha salvado. Y volvió a mirar Bartimeo, ¿o no? Y me llama la atención porque, si no estoy recordando mal, en la Biblia esta pregunta divina, esta pregunta que aquí Jesús le está haciendo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga?, también aparece de manera parecida en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas capítulo 1. Vamos a ver. 2 de Crónicas capítulo 1, versículo 6, si no me está fallando ya la materia gris. Porque no traje ni apuntes. Pero bueno, gloria a Dios. Es la gracia del Señor. No soy yo, decía San Pablo, sino la gracia de Dios que obra en mí. Por eso bendigo el nombre del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón. ¿Quién le aparece a Salomón? Dios. ¿Y para qué le aparece? Para decirle: pídeme lo que quieras que yo te dé. Otra vez, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Y Jesús? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Y qué responde Salomón? ¿Sabía Salomón qué quería? Sí. Aquí también algunos estudiosos dicen que esta pregunta tenía implícita una prueba para Salomón. Dios quería saber lo que había en el corazón de Salomón. Puede ser. Dios prueba. Dios no tienta, pero sí prueba. Prueba a sus hijos, prueba a sus siervos, prueba a su pueblo, prueba a las naciones. O sea, Dios es soberano. Pero bueno, lo puntual aquí es que Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. ¿Y Salomón sabía lo que quería? Sí. Porque Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Y oiga la petición de Salomón: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre este pueblo, sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra, y dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Qué pide Salomón entonces? Antes de sabiduría, ¿qué pidió? Que se confirmara. ¿Alguna vez usted le ha dicho: Señor, confírmame en la salvación que me has dado por medio de Cristo Jesús? ¿Alguna vez le ha dicho usted, como dice el Nuevo Testamento, creo que San Pablo lo dice: afírmame, establéceme, perfeccióname? ¿Le ha dicho usted eso al Señor? ¿Se lo ha pedido a Dios? Si no se lo ha pedido, es tiempo ya que usted se lo diga. O sea, Salomón pide entonces primero confirmación. ¿De qué? De la palabra, de la promesa dada a David el Padre. Y luego entonces le pide sabiduría, ciencia. No recuerdo si no es otro pasaje o es otra versión, dice corazón entendido y buen juicio. Pero son cosas que hay que pedirle a Dios. Y hay que pedírselas así con mucha, de manera concreta, de manera concisa, porque esas son las cosas que realmente importan. Esas son las cosas que realmente
trascienden. Esas son las cosas que realmente nos hacen crecer. Usted puede pedir carros y yo creo que Dios en su misericordia, pues si usted necesita un carro, se lo va a dar. Usted le puede pedir una casa. Usted le puede pedir dinero si usted es sincero y no hay avaricia en su corazón. Se lo puede dar, si Dios es el dueño del oro y de la plata. O como dijo una hermanita, es el dueño de la pata y del oro. O sea, a Dios no le cuesta dar nada de eso. Pero nosotros que tenemos la sabiduría de Dios expresada, manifestada y revelada en las Sagradas Escrituras y que debemos de conocerla, por eso la relación entre la palabra de Dios y la oración, la relación entre esa devoción, ese amor que debemos sentir por las Sagradas Escrituras y nuestra vida de oración para mantener esa comunión, esa relación estrecha con Dios, nos debería llevar, nos debe impulsar, nos debe motivar a saber qué es lo que tiene Dios para nosotros. De hecho, en el libro de los Proverbios dice que la sabiduría es mejor que ¿qué? Mejor que el oro, las riquezas. Entonces, el tercer requisito, porque estamos en el tercero, ¿no? El tercer requisito es que la petición debe ser clara, debe ser concisa, debe ser específica, debe ser concreta. ¿Y el cuarto requisito cuál es? Fundamento de la palabra. Fundamento, la fundamentación de nuestra petición. Esto es algo que también me encanta, porque aunque algunos a veces me han dicho que soy un poco legalista en ese sentido, pero debo decir, si hay algún libro que habla de derecho, de justicia, es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted ore al Señor, cuando oremos a Dios, digámosle al Señor, aunque también esto me lo han cuestionado a veces, acuérdate que tu palabra es. ¿Cómo así? ¿A Dios se le olvidan las cosas? No, pues tal vez deberíamos de estudiar un poquito más las connotaciones y las implicaciones que tiene la palabra acuérdate desde el contexto de las Sagradas Escrituras, desde el contexto bíblico. Pero vayamos a ver lo que dice San Juan. Les voy a mostrar algo aquí que a mí me parece sumamente importante. San Juan capítulo 16. Versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. El Señor está aquí ratificando y recordando lo que ya dijimos desde el principio. Y el verso 24, esto es lo que a mí me llama mucho la atención, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y luego dice: pedid. Como que el Señor hasta nos estuviera rogando, como que el Señor nos estuviera suplicando que le pidamos. Es que a mí no me gusta molestar a Dios, dice mucho. No sé cómo se les ha metido, es una ensarta de pensamientos en la mente de la gente. Yo pienso que es más por su pereza, ¿no? Es que no quieren molestar a Dios. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quiere Dios que le pidamos? ¿Quiere Dios que le pidamos? ¿Y usted le pide a Dios? ¿Sí? ¿Qué le pide a Dios a usted? ¿Le pide vanidades? ¿Le pide nada más lo que concierne a sus deseos del diario vivir? ¿O qué le está pidiendo usted a Dios? Pero bueno, damos por sentado y damos por instituido que Dios quiere que le pidamos. Y vamos a ver lo que dice San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, viendo un paralelo aquí de San Juan 16, 23, o haciendo un paralelo con San Mateo capítulo 7, del verso 7 al verso 11. Pedid, ¿y qué dice la escritura ahí? Buscad, llamad, porque todo aquel que pide y el que busca,
Y al que llama, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Qué dice el verso 11? Pues vosotros que siendo humanos, sabéis dar recompensa a vuestros hijos, Cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas a los que le pidan. Miren esta analogía contrastante, ¿va? Entre cómo somos nosotros como padres para con nuestros hijos y cómo es Dios el Padre eterno, el Padre bueno, el Padre santo, el Padre perfecto, el Padre por excelencia, para con nosotros, que somos sus hijos porque hemos creído en Cristo. De acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. Si nuestros hijos nos piden a nosotros pan, ¿qué les damos? De cualquier enemigo, que es San Martín, la Bienestra, Xilapán, el ángel. Somos así, a veces tan consentidores, ¿no? Eso es lo que está de moda, ¿no? El consentir a los hijos, cosa que es mala, por cierto. El hijo consentido es vergüenza del padre y tristeza del madre. Pero bueno, nosotros si nos piden pan, damos pan. Si usted le pide a Dios pan, ¿qué le irá a dar el Señor? Le puede dar cosechas de trigo completas para que usted ponga en su molino y procese el trigo y haga harina y produzca pan de manera industrial. Pero el punto aquí es que si usted le pide pan a Dios y Dios, sabiendo que usted cuando le responde a su hijo que le ha pedido pan, le da pan, Dios no le puede dar menos que eso. Y por eso en el verso 11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Si quiere subraya ahí su Biblia, si usted no es como mucha gente que piensa que la Biblia es un libro que no se debe rayar. Si usted mira mi Biblia, va a ver que ya está un poquito sucia, porque tengo como 25 años de tenerla, y ya se está poniendo amarilla en sus hojas, y la tengo subrayada a diestra y siniestra. Subraya ahí donde dice: dará buenas cosas. Y aquí tengo un testimonio de una hermana que fui pastor en la iglesia Monte Sinaí, en la zona 8, aquí cerca. Una hermana viuda que siempre yo la escuchaba, que llegaba al santuario o al templo a orar y le decía: Señor, dentro de lo mucho que le pedía, Señor, dame una mi cobachita, dame una mi cobachita, Señor. Y ella quería una su covacha. Hasta que un día le dije: mire, hermana Delia, le dije, esa su petición no está buena, esa no sirve. ¿Por qué, hermano? La Biblia dice que Dios no da buenas cosas. Y le mostré lo que dice San Mateo capítulo 7, verso 7, al 11 cambió su petición. ¿Saben? Era viuda, se quedó con sus hijos bien pequeños, 5 hijos. Todo su negocio, y de eso vivía, un negocio de venta de jugos de naranja en la democracia. Ahora tiene una su casona a 2 niveles, hermanos. Ahí está su coche. ¿Y saben una cosa? No le costó ni un centavo. Se la regalaron. Su cuñado que se fue para Estados Unidos y que había sido así con el esposo de esta hermana, uña y carne, ¿no? De esos hermanos que son así hasta la muerte. Y le dijo a la hermana en una ocasión que estaba en el culto, le llamó, afortunadamente cuando estaba terminando el culto, y le dijo que Dios había tocado su corazón y que él había recordado a su hermana, a sus sobrinos y a ella, y que él había mandado construir una casa de 2 niveles en la colonia del Esfuerzo en Santa Clara. Se lo digo así con ese lujo de detalles porque no estoy mintiendo. Que Dios había tocado su corazón y que esa casa él había pensado ya ponerla a nombre de sus sobrinos y de ella. Así que ahí está su coche. Cuando usted pide, cuando usted ore, dígale: Señor, acuérdate que tu palabra dice. ¿Recuérdaselo al Señor? Alguien dijo: hay que confrontar a Dios con su palabra. Bueno, la idea es buena. Señor, tú no puedes negarte a ti mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Tú dijiste, tú harás, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, él hará, él habló, él ejecutará. Tú dijiste pedir, así que yo vengo en el nombre de Cristo Jesús a pedir.
que fundamentarnos en la palabra de Dios. Decirle, Señor, yo pido porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Tu palabra dice, buscad y haréis. Tu palabra dice, llamad y se os abrirá. Así que yo vengo a pedirte en el nombre de Cristo Jesús. Pero bueno, ¿cuál es el quinto requisito? Conforme a la escritura. Conformidad con la escritura. Vayamos a lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y un poquito más adelante, ahí en 1 Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Es clara esa palabra, hermanos? Si juntamos estos tres versículos, 1 Juan 3:22 con 1 Juan 5, 14 y 25, es necesario un poco más la explicación. Yo creo que es una palabra muy sencilla, muy clara. Está tan claro como el agua, decía, ¿no? Pero hay que ver que también que agua, ¿no? Que a veces hay aguas que no son muy claras, pero esta sí, porque es la palabra de Dios. Esta es un agua clara, pura, transparente, es cristalina. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y otra vez, como decíamos ahorita, vuelve la mula del trigo, el conocer la palabra de Dios. Eso, lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia, hermano. Leamos la Biblia para que sepamos qué cosa le podemos pedir a Dios. ¿Qué cosa le podemos pedir a Dios? Por ejemplo, ¿será que tenemos derecho a pedirle salud a Dios? Base bíblica, fundamento bíblico. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué? Salud. Por supuesto, que usted pida salud, pero no sea terco también. Porque hay gente que es que yo no creo en la palabra, yo soy un hombre sano, me declaro sano, me decreto sano. Pero anda atascándose de todo. Y al rato con indigestión, después con gastritis, después con úlceras, irritación de colon, después diabetes. Que también hay que leer la escritura. Dios no bendice a los necios, ¿o sí? No ofrezcamos el sacrificio de los necios. Entonces, ¿queremos salud? Muy bien. ¿Podemos pedirle salud a Dios? Sí. Pero la vez que le pedimos salud a Dios, nos vamos a la Biblia, nos sumergimos en la palabra y aprendemos. Yo tengo que cuidar, tengo que aprender a vivir en salud. La salud es posible, sí. ¿Usted puede vivir 80, 90, 100 años, 120 años? Sí, usted podría. Todos podríamos. Lo que pasa es que somos menos tercos, somos muy carnales, porque todavía comemos conforme a lo que el paladar quiere, no a lo que el cuerpo necesita. Por eso no es lo mismo querer que necesitar. ¿Su paladar qué quiere? Recaditos, perpián, jocón, churro, choca, subaní, todas esas de acá, que son característicos de las tierras, de los pueblos de nuestro país y que hasta nos dan identidad. Queremos azúcar, Jumbo de Coca-Cola, 3 litros de una vez. Está bien. Pero si eso se vuelve hábito, usted ya no puede comer si no tiene su Coca-Cola, usted ya no puede estar tranquilo si no se toma su Coca-Cola, usted hace vicio. Necio, terco. ¿Y para qué seguimos diciendo otros sinónimos? Un hermano te con un mamo, 10 Coca-Colas al día. No, estaba tranquilo. Un día le dije yo, mire, usted va a terminar diabético. ¿Usted me quiere ver, hermano? No, le dije, solo lo estoy previniendo, le estoy enseñando a que cuide su salud. No, yo tengo fe. La fe de los necios, ¿no? Terminó diabético, presión alta, con hemodiálisis, malo de la próstata, ya malo de la cabeza, neuropatías. Sí.
derecho a pedirle salud nosotros a Dios? Claro que sí. Estamos enfermos porque, pues por ahí nos atacó alguna enfermedad, tal vez genética. Nunca hice nada para enfermarme de esto, pero por ahí aparece. Tal vez eso venía de mi padre, porque hay cuestiones así genéticas. De mis abuelos, de mis bisabuelos. ¿Le puedo pedir a Dios sanidad? Sí. ¿No dice la Escritura? Pues Éxodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador. O lo que dice Isaías 53. Por sus llagas fuimos curados, por sus heridas fuimos sanados. Usted tiene derecho a pedir salud a Dios. Pero una vez que Dios lo ha sanado, no siga haciendo lo mismo que lo enfermó. En el caso de las enfermedades que se adquieren por elección. Porque hay enfermedades que se adquieren por elección. No por maldición ni cosa que se parezca, sino porque usted así lo quiso. Con lo que come, con lo que bebe. ¿Qué más puede pedir usted a Dios? Trabajo. Sí, usted tiene derecho a pedirle trabajo. La Biblia dice que no trabaje, que no coma. Necesitamos trabajar, Señor, yo necesito trabajar. Tengo una familia que mantener y sobre todo quiero colaborar en la obra de Dios. Quiero contribuir, porque así dice la Escritura, que el trabajo para eso sirve. El trabajo sirve para sostener a nuestra familia, pero sirve también para ayudar a otros, a los que tienen necesidades. Entonces, Dios está comprometido con usted en el sentido que le tiene que dar trabajo. Y si usted le pide trabajo a Dios, Dios se lo va a pedir, Dios se lo va a conceder. Entonces hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Hay que pedir de acuerdo a lo que Dios quiere darnos, de acuerdo a lo que necesitamos. Y por último, ¿cuál es el último requisito? Insistentemente. Hay gente que dice, le pedí a Dios, es suficiente, ya Dios me escuchó. No. Yo lo que miro en la palabra de Dios es lo siguiente, y se lo voy a mostrar, con eso vamos a terminar. San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. La viuda, la parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Cuál era la petición de la viuda? Justicia. Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque yo no temo a Dios, ni tengo respeto alguno por los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué dice el verso 6? Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Cierto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A mí el versículo que me llama muchísimo la atención es el verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esa enseñanza sobre la insistencia. ¿Qué pedir? Pida, no se canse de orar y de pedirle a Dios. Pidió hoy domingo, pidió en la mañana, pida al mediodía, pida en la tarde, pida en la noche. No hubo respuesta, pida el lunes. No hubo respuesta el lunes. Siga martes, siga miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, otra vez. Siga una quincena, un mes, un año, el tiempo que sea necesario, pero usted pídale a Dios. Insista, no deje de orar, no pare de orar. Es más, volviendo a San Mateo capítulo 7, el versículo 7, ahí donde dice pedir, y se dará en el griego ese pedir. En primer lugar es imperativo, eso se entiende fácilmente en español, pero en el griego es continúen, manténganse pidiendo. Así que no paremos de orar. No pare usted de pedir. Usted quiere que Dios cambie el corazón duro de ese su esposo que tiene, de ese Nabal que tiene por esposo, porque usted lo escogió, porque usted así lo eligió, así lo aceptó. Usted pídale a Dios que le cambie el corazón a ese hombre. O viceversa. Usted pídale que cambie a su mujer, ya que le quite esos celos infelices, enfermos, obsesivos que tiene, para que usted pueda tener paz, tranquilidad, y no deje de hacerlo hasta que Dios le cambie el corazón, hasta que Dios quite esos celos, esa rebeldía que hay en sus hijos. No deje de orar.
si yo estoy aquí, bueno, es por la gracia de Dios, pero se lo debo a mi difunta madre. 3 años consecutivos orándole a Dios hasta que Dios me respondió. Y entonces dejó de pedir por eso, pero comenzó a pedir otras cosas. Yo siempre que llegaba a la casa en mi tiempo, en mi adolescencia, tenía como 15, 16 años, la edad de la rebeldía. Bueno, no es una edad exclusiva tampoco, ¿no? Porque hay gente que tiene 40, 50 y sigue siendo rebelde. Pero con 3 años mi mamá estuvo pidiéndole a Dios. Yo llegaba a la casa a 1, 2, 3 de la mañana y a esa hora mi madre orando en su cuarto. Creo que dentro de lo último que le dijo a Dios fue: Señor, si yo no he de ver a mi hijo tras un púlpito predicando, llévatelo. Porque prefiero que te lo lleves y no quiero tener la amargura, la tristeza en mi corazón de verlo convertido en un delincuente, en un criminal. Llegó a ese extremo mi mamá en sus oraciones, pero Dios le escuchó. Pero la oración debe ser existente. No seamos aguados, no seamos flojos, no seamos debiluchos. Ya oré, el Señor si quiere que me responda, si no, que no. Miren, eso no tiene que ver nada con esa resignación, no tiene nada que ver con humildad, hermanos. No tiene nada que ver con la soberanía, con aceptar la soberanía de Dios. Tiene más que ver con pereza, con huevonería. Con eso tiene que ver. No es que yo le pedí a Dios, si Dios quiere que me responda, si no. Cuando llega Isaías capítulo 38, ahí terminamos. Isaías capítulo 38, llega Isaías a ver al rey Ezequías, que estaba postrado en su cama ahí ya a punto de morir, y le dice a Isaías, y miren que llegó Isaías, un profeta santo. Como ya no hay profetas ahora, y si los hay, yo no los conozco, no los he podido ver ni en persona ni en las redes sociales. Ahora lo que hay es un montón de pisteros, mercaderes que le profetizan a usted: hijo mío, dice el Señor, que me des una ofrenda. Llega Isaías, el gran profeta Isaías. Le dice: Ezequías, así dice Jehová. Así dice Jehová. No digo yo siento, no digo Isaías así. Eso es muy subjetivo. No digo yo pienso, no digo yo siento, no digo yo vengo a decirte. Así dijo Jehová: ordena tu casa, porque ¿qué? Porque morirás, y le ratifica bien la sentencia, y no vivirás. Pero ¿qué hace Ezequías? ¿Qué hace Ezequías? Hizo una subpenitencia desde la casa real hasta el templo, que por cierto estaban juntos. No hace eso, solo, ya no podía, ya Ezequías ya estaba en las últimas, ya estaba agonizando. Se voltea nada más. No sé si hacia su pared, la pared de la construcción de la casa, o no sé. El asunto es que ahí, en su cama, Ezequías hace una oración que le duró como unos 20 o 30 segundos. O sea, acuérdate cómo he andado yo delante de ti, cómo he hecho yo lo que ha sido agradable delante de tus ojos, y cómo he guardado tus mandamientos. ¿Y qué más hizo Ezequías? Y lloró. ¿Y lloró cómo? Lloró con profundidad del alma, lloró con sentimiento. Cuando lleguemos a ese nivel de oración, hermanos, tal vez usted ya no necesite orar por horas. Pero usted, si algo debe desarrollar, es un consejo muy personal, es ser sensible al Espíritu Santo, ser sensible al amor de Dios, ser sensible a las Sagradas Escrituras. No pierda usted esa sensibilidad. Yo creo que hay muchos hermanos aquí, hay hermanas que son sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Y no se resigne usted. Isaías no se resignó. ¿Y qué pasa? Ezequiel no se resignó. Isaías iba en el patio de la casa o del palacio, y ahí otra vez el Señor dice: Isaías, regresa. Bueno, y dile a Ezequías que no se va a morir, igual 15 años más de vida. No hubo resignación en Ezequías, y si la hubo, fue una resignación que al final de cuentas no lo dejó allí pasivo.
sino en el sentido de que, bueno, Dios es soberano, Él sabe lo que está haciendo, pero yo le voy a pedir a Dios. Y le pidió a Dios y Dios le respondió. Así que, hermanos, la oración debe ser insistente, debe ser perseverante, la oración debe hacerse con insistencia, la petición debe ser insistente. Pídale hasta que Dios le dé. Pídale noche y día al Señor hasta que lo desespere, hasta que lo aburra. Como dijo este juez, solo porque esta vida me es molesta. Y Jesucristo dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Subraya esa parte donde dice, oíd. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Porque no hay injusticia en Dios. Así que, ¿cuántos dan gloria a Dios? Entonces ahora usted ya tiene por ahí ese conocimiento, tiene esa información que le debe servir para hacerla, para aplicarla en el momento que usted ore. Y le digo, la oración no debe ser de un día, de una vez. La oración debe ser constante, debe hacerse siempre, debe ser con insistencia. Bien, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes, que su vida de oración crezca, se desarrolle, cultive su vida de oración para estrechar su comunión con el Señor. Y recuerden que implícito en el orar está el hecho de que yo dependo de Dios, yo le creo a Dios, yo confío, yo espero en el Señor. Así que pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra que es espíritu y que es vida, por esta palabra, Señor, que nos anima, por esta palabra, Señor, que nos llena de fe, que nos motiva, que nos muestra, Señor, cómo debemos de orar a ti. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a cultivar nuestra vida de oración, que un espíritu de gracia y de oración, como dice la Escritura, sea sobre nosotros, sobre cada uno de los que estamos aquí, especialmente sobre mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo. Que esta congregación sea una iglesia de oración, una iglesia que pida con fe, porque tú quieres, porque la Escritura dice, pedid, porque hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. En el nombre de Jesús, glorifícate pues, Señor, en esta congregación, aquí en Iglesia Renuevo, y aquí manifiéstate, como dijeron los apóstoles, con milagros, con prodigios, con sanidades, con maravillas. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre esta congregación, sobre esta iglesia, y haz de esta iglesia, de la Iglesia Cristiana Ministerio Renuevo, una iglesia grande, fuerte, gloriosa, poderosa, una iglesia santa, una iglesia carismática, una iglesia que muestre a Quetzaltenango, a Guatemala y al mundo el poder y la gloria de Dios. Para honra y gloria de tu nombre, Señor, lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos.